Buen día, buen día. Bueno, Hola, profe. Buen día, profe. hoy Buen día, también profe. es un día especial. Espero que estén bien. Después de grandes luchas logramos recuperar las clases que anteriormente, cuando se me cortó internet, que fue a mí, perdí la conexión con Zoom. Se ve que bajó el archivo grabado y bueno, pude configurar para subirla a YouTube y de ahí subirla al aula virtual. Así que hasta ahora tienen absolutamente todas las clases. Bueno, de todas maneras, cualquier cosa, ustedes pueden, aparte de enviarme mail, que eso lo han hecho alrededor de 20, 25 alumnos, les quiero aclarar que no me molesta, lo que pasa es que a veces responderle individualmente me genera mucho tiempo y lo hago a través del aula virtual, que seguramente todos han recibido los mensajes solicitándole disculpas por lo de las clases. Así que bueno, si hay siempre algún inconveniente, me imagino que eso es producto de que está saturada las líneas y el internet, y entonces por ahí nos resulta difícil entre la clase, ustedes toman los exámenes y la asistencia a los prácticos, los cuales no deben dejar de asistir y, como ya se lo repetí, prender las cámaras, ¿sí? Hoy creo que van a estar todos los del día jueves, porque al no estar asistencial las materias clínicas, creo que van a poder ingresar todos los que no lo hacían para tener la clase, amén de que la estoy grabando para subirla al aula virtual. Y es como ya se lo expresé, me lleva 1 hora descargarla, configurarla, de allí subir a YouTube, generar el link, esa es otra hora, y a partir de allí la subo mediante el link al aula virtual y la dejo abierta para que todos la puedan ver. Ya no le pongo horario, así que en la medida que ustedes puedan, la ven, la repasan e inclusive a partir de allí pueden hacerle las preguntas a sus jefes en las distintas áreas que le estamos subiendo. Y bueno, hacemos todo lo posible para que no tengan ningún tipo de inconveniente y aprendan lo mejor posible esta asignatura. También les quiero decir que seguramente sus jefes le van a pasar, está el encuentro de la Sociedad de Cirugía de Córdoba, donde va a haber muchísimos profesionales, no solo nacionales, sino internacionales, todo lo que es cirugía ortognática, implantes, injertos, armonización facial, que muchos de esos, si ustedes quieren, me pueden seguir en Instagram, ahí tienen la dirección de Instagram, y a veces subimos los flyers. Cuando tengamos los flyers individuales, los subiré yo al aula virtual y también lo pondré acá para que todos ustedes lo tengan presente, más a aquellos que les guste y les interese la cirugía, abarca todo, incluyendo armonización facial, que ahora está muy en boga, la bichectomía, ácido hialurónico, botox, para que estén al tanto y estén actualizados de todo esto. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con lo que sería, a ver, vamos a terminar de admitir a todos los que se puedan. Perdón. Fin de la presentación. Aceptar. Bueno.
Disculpen un segundo. ¿Se ve la pantalla allí? Sí, profe. Sí, Bueno, doctor. gracias. Bueno, vamos a continuar y hoy vamos a... Ahí estamos. Permitir. Perdón, pero... Bien. Vamos a comenzar con lo que sería la cirugía paraprotética o proprotética. Ahora hay una serie de cuadros que es interesante que ustedes lo vayan registrando, que seguramente los profesionales que tienen como docentes ya se lo han mostrado. Y tenemos que la cirugía paraprotética o proprotética tiene sus momentos de realización. La cirugía paraprotética o proprotética es aquella que reacondiciona el terreno para la colocación de una prótesis, sea prótesis fija, sea prótesis removible y sea también a través de la implantología. Y en esto vamos a ir desde lo más simple, por eso la clasificación de acuerdo al momento, que puede ser preprotética, puede ser inmediata o puede ser postprotética. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico. Y entonces, según los tejidos que va a abarcar, son tejidos duros y tejidos blandos. Y a veces es mixto, toma tejidos duros y tejidos blandos, como por ejemplo en las hiperostosis de las tuberosidades, que ya le voy a mostrar y se lo voy a indicar en forma clínica para que ustedes tengan el concepto de todo lo que es este punto a seguir y a tener en cuenta. Dentro de lo que sería la paraprotética o proprotética de tejidos blandos, tenemos los que son las bridas cicatrizales, tenemos los frenillos labial superior, frenillo labial inferior, tenemos los frenillos linguales, y la más común de ver es la hiperplasia fibrosa paraprotética, que una de las causas principales de la misma serían las prótesis desadaptadas, aquellas prótesis que el paciente lleva y es portador de hace 20 años, sin un reacondicionamiento con tejidos para reacondicionar tejidos blandos, un rebasado, o también una prótesis nueva. A veces uno coloca una prótesis y el paciente se va y cree que es para toda la vida. Porque en esto hay un punto también muy importante a tener en cuenta, que a veces el paciente les dice y le dice al profesional, sáquenme todos los dientes, doctor, y pónganme una prótesis completa, así me olvido de todos estos problemas. Y en realidad ahí es donde comienzan los problemas, cuando también vamos a hablar de la parte de implante, de injerto, de levantamiento de piso de seno, para reacondicionar todo ese terreno para la colocación de una prótesis como anteriormente lo he mencionado. Tenemos las bridas, que son las bridas cicatrizales. Cuando por ahí hacemos un punto de tracción, ya se lo voy a mostrar clínicamente, y usamos esa brida de puente. Entonces, si en esa zona vamos a colocar una prótesis removible, el flanco vestibular se va a ver interferido porque por esa zona que nosotros estamos interfiriendo con esa brida, entonces la prótesis va a faltar y va a perder estabilidad. Frenillos labiales superiores, que generalmente si ese frenillo queda atrapado entre los mamelones maxilares, por lo general genera un frenillo corto y en el labio inferior produce retracción gingival, produciendo pérdida de soporte en los incisivos centrales inferiores, y si es el frenillo lingual corto o anquiloglosia también, lo que va a producir es una dislalia. El paciente va a tener dificultad para pronunciar determinadas palabras
lo cual debe hacerse la frenectomía y por supuesto debe ir al fonoaudiólogo. ¿Para qué? Para recuperar y reeducar toda la musculatura de la lengua para que tenga una excelente pronunciación. Y ahí tenemos ustedes lo que serían las bridas. Fíjense ustedes, acá se le hizo una extracción. Disculpen, tengo que hacer entrar a los alumnos que no lo han hecho hasta ahora. Se le hizo una extracción y con el punto de sutura lo que generaron es una bandeleta fibrosa que si acá se colocara una prótesis, por supuesto, con su flanco vestibular, se vería interferida por esta bandeleta fibrosa. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir frente a ello? Anestesia por mesial, anestesia por distal, hago una incisión tipo parch o semicircular, que puede ser mucoperióstica, y hago el desprendimiento de ese colgajo hacia lo que sería fondo de surco, donde realizo la sutura correspondiente. Me queda este tejido óseo o esta tabla vestibular totalmente denudada, lo cual coloco un apósito de gasa iodoformada para que se produzca la cicatrización por segunda intención. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de, realizarla en cuanto al diagnóstico y lo que puede generar esta situación en particular. Dentro de los frenillos, lo que podemos es dividirlo. Frenillo labial superior y frenillo labial inferior, y tenemos el lingual. Todo esto es importante que lo tengamos en cuenta. El frenillo labial superior, como lo expresé anteriormente, si queda atrapado entre los mamelones maxilares, lo que puede hacer y es generar un diastema en los incisivos centrales, lo cual muchos de los autores hablan de que habría que esperar la edad de los 11, 12 años, donde erupciona el canino y va cerrando ese espacio. Pero a veces, si ustedes en esa instancia tomaran una radiografía periapical, se va a ver como una grieta donde ese frenillo quedó atrapado y quedó unido directamente a lo que es la papila palatina. Entonces aquí hay que ver las técnicas quirúrgicas para la realización de la eliminación del frenillo. Y aquí tienen las dos variantes, lo que es la frenectomía y lo que es la frenotomía. La frenectomía es la sección y retiro del frenillo. La frenotomía es la sección y desplazamiento del frenillo. ¿Está? Entonces, frenectomía es sección y retiro del frenillo. La frenotomía es sección y desplazamiento de lo que sería el frenillo. Fíjense ustedes el diagnóstico. Este es un frenillo que quedó atrapado entre los mamelones maxilares, ambos maxilares, y si ustedes traccionan el labio hacia adelante y hacia arriba, lo que sucede en esto, fíjense, está unido a la papila palatina. Miren el diastema que genera este frenillo. Por supuesto que ni aún erupcionando entre los 11, 12 años los respectivos caninos, en estos casos se cerraría el diastema. Por eso hay que hacer, en este caso en particular, lo que sería una frenectomía, sección y retiro del frenillo. Y ahí tienen ustedes frenillo labial superior, que este une el labio superior con la apófisis alveolar. Se extiende sobre esta en los lactantes y forma un rafe que llega a la papila palatina. Si este frenillo, soy reiterativo, queda atrapado en el desarrollo de los maxilares, tienen el frenillo que anteriormente le he mostrado. Y eso seguramente amerita, sí o sí, hacer una frenectomía. Frenillo labial superior, diagnóstico. Ustedes tienen que hacer la tracción del labio hacia adelante y arriba, y de esa manera van a ver en qué zona se produce un botón isquémico, y eso le da la pauta de que ese frenillo es corto. En realidad, el frenillo tiene que tener una inserción de 6 a 7 milímetros por arriba de lo que sería el reborde
del maxilar superior, y si fuera en el maxilar inferior, unos 6 a 7 milímetros por debajo del reborde, o sea, de la papila interdentaria. De esa manera, esa es una inserción normal. Si ustedes traccionan el labio inferior y ven que la inserción es alta, generalmente el paciente al gesticular, generalmente el paciente a hablar, se va produciendo una retracción gingival con exposición de parte de la raíz de los incisivos centrales. Entonces, ahí tienen ustedes el diagnóstico. Tienen las técnicas quirúrgicas que serían la técnica del doble pinzado, que es la más empleada en realidad, y que es aquella cuando el frenillo, que tiene una base superior, si es el frenillo labial superior, y un vértice inferior, como lo ven allí, nos permite colocar dos pinzas hemostáticas. Una que entra perpendicular a la tabla vestibular y otra que entra con respecto a la pinza superior, formando un ángulo de 90 grados. Y en este caso, la sección del frenillo, en este caso, digo, la sección del frenillo es por fuera de las pinzas. Y yo cuando retiro las dos pinzas, me viene el frenillo con su túnica interna en las pinzas tomadas. ¿Por qué digo en este caso? Porque la frenectomía del frenillo lingual, la sección se hace por dentro de las pinzas. ¿Por qué se hace por dentro de las pinzas? Porque las pinzas protegen estructuras anatómicas aledañas a las pinzas, como ser las carúnculas linguales, como ser el nervio lingual, como ser el conducto donde desembocan las glándulas submaxilar, derecha e izquierda, la sublingual, que hay que tener muy en cuenta en ese punto, cuando se realiza la sutura, que no tomemos los conductos y lo obliteremos a esos conductos. Porque ha sucedido en cursos, cuando se hace la frenectomía lingual, que a veces el profesional realiza la sutura cerrando el conducto. Y entonces al poco tiempo, 5 o 10 minutos, las glándulas se empiezan a insuflar. ¿Por qué? Por obliteración de la desembocadura de esas glándulas en cuanto a lo que es la salida. Ténganlo muy en cuenta a la hora de hacer una frenectomía lingual. Ahí tienen ustedes la frenotomía. La frenotomía es secciono el frenillo en forma mucoperióstica y lo desplazo hacia fondo de surco. Este es el mismo ejemplo que le mostré cuando tratamos la brida. Hacemos una incisión mucoperióstica en forma de parch, que era la semicircular, y desplazamos mucosa, submucosa y periósteo hacia el fondo de surco. ¿Y qué sucede con este triángulo que ustedes ven oscuro? Digamos, es la exposición del tejido óseo, que al colocar un apósito de gasa iodoformada, me queda perfectamente bien sellado y se produce la epitelización por segunda intención por debajo de lo que sería la gasa. Técnicas quirúrgicas, bueno, tienen el pinzado simple, tienen el doble pinzado, tienen la sección directa y tienen la zetaplastia o la zetaplastía. Anótenlo, chicos, porque lo que es más común de realizar son estas tres primeras. La zetaplastia y la zetaplastía en realidad es una técnica donde hay que entrecruzar los triángulos y que si no hacemos una toma precisa del colgajo, se nos pierde y se nos queda desdibujada la zetaplastía para realizar la sutura. Pero tenemos la del pinzado simple, que es cuando no nos permite tomar con dos pinzas, sino con una sola pinza hemostática porque el frenillo es demasiado corto. La doble pinzado, lo que debe hacerse es cuando me permite la colocación de las dos pinzas, ¿sí? La sección directa es sin colocar pinza. Es tan corto el frenillo que lo único que yo hago es con una tijera de Metzenbaum, mientras me realizan la tracción, por ejemplo, de la lengua o del labio superior o del labio inferior, voy seccionando en la parte media lo que sería el frenillo para que se libere la lengua, se libere el labio y luego tomo la túnica interna y la retiro.
Recuerden siempre, frenectomía, que es la sección y retiro del frenillo. La frenotomía es sección y desplazamiento del frenillo, ¿sí? Y después vemos lo que sería la setaplastia. Ahora lo voy a mostrar esquemáticamente. Tienen ustedes la técnica del pinzado simple. Fíjense ustedes, frenillo corto, hay un diastema, esto se ve el perfil. Siempre hacemos un poco distante hacia la derecha y hacia la izquierda del frenillo para no distorsionarlo al mismo y tengamos una visión más clara. Entonces, fíjense, anestesia, con una pinza hemostática tomo el frenillo y lo que yo hago es sección tomando el frenillo con la pinza por lo que sería fuera de estas. Y ahí tienen ustedes, se me forma un triángulo. Esto que ustedes ven aquí en el fondo puede ser perióstico o puede ser también lo que sería la túnica interna, que la puedo tomar con una pinza de Alice o una pinza de Greff, ¿sí? Retirarlo y realizar la sutura correspondiente. En esta zona se suele colocar un tramito de gasa iodoformada, al cual después le podemos hacer un vendaje circunferencial, no una bigotera, sino que dé vuelta toda la cabeza, que me ejerza presión el labio sobre la gasa, así aparte hace hemostasia y me queda perfectamente bien dibujado lo que sería el fondo de surco. Ahí ven ustedes lo que sería la gasa iodoformada colocada y por supuesto el vendaje compresivo. Tiene la técnica del doble pinzado. Fíjense ustedes, siempre anestesia por vestibular, hacia la derecha, hacia la izquierda, y hacemos un botón anestésico a la altura de la papila palatina. En este caso, que tiene una inserción y probablemente si nosotros hacemos una radiografía periapical, veamos una pequeña fisura. Eso implica que este señor frenillo quedó atrapado entre ambos mamelones maxilares y hay que retirar. Entonces, hacemos una incisión, ¿sí? Mucoperióstica, si lo hacemos, o tomamos en este caso el frenillo con las dos pinzas, confrontada, formando un ángulo recto, y fíjense de 90 grados, y ahí tienen ustedes el frenillo tomado, el cual la sección lo hacemos por fuera de las pinzas, como lo mencioné anteriormente, y a partir de allí, por supuesto, hacen el retiro del frenillo, como ustedes lo ven en este caso en particular. La técnica del doble pinzado. Con una tijera de Metzenbaum, que es aquella tijera que tiene los bordes romos en sus extremos y no tiene filo en sus flancos, ingreso, la ingreso cerrada, hago divulsión. ¿Qué quiere decir divulsión? Abro la tijera, la retiro y entonces me separa la mucosa y submucosa para yo poder realizar la sutura sin ningún problema. Y ahí tienen ustedes la sutura realizada. Siempre recuerden de colocar un sector de gasa iodoformada y hacer el vendaje compresivo que circunde toda la cabeza para que me comprima perfectamente bien lo que sería el labio contra la gasa iodoformada. Fíjense ustedes el frenillo lingual corto, también llamado anquiloglossia, que generalmente lo detecta la maestra en los niños de 6 años con su ingreso escolar. El niño no habla perfectamente bien, no tiene una buena pronunciación, tiene dislalia, tiene disartria, entonces por ahí en vez de decir Mississippi, dice Mississippi, cesea. Entonces, ¿cuál es la técnica que nosotros aplicaríamos frente a esta situación en particular? Técnica del doble pinzado, es imposible colocar dos pinzas. Puede ser pinzado simple, una sola pinza, y puede ser. Y la técnica que acá sería la ideal es la sección directa. En la parte media, como lo estoy marcando aquí o allí con el puntero verde que ustedes ven y pueden observar, entonces debemos hacer anestesia a ambos lados del frenillo, tomar la punta de la lengua, fíjense la vasoconstricción. ¿Por qué? Porque al paciente no le podemos decir, manteneme la lengua quieta.
Entonces, frente a esta instancia, lo que nosotros hacemos es tomar la lengua con un punto de tracción. A veces le damos doble vuelta, el primer ayudante o el segundo ayudante, depende de dónde lo estén haciendo, tracción. Fíjense ustedes, la punta de la lengua llega a la zona de la comisura labial. Cuando tracciono ese frenillo o la lengua hacia arriba y adelante, miren cómo se torna isquémico ese frenillo lingual. Entonces acá debemos hacer una frenectomía. Sección y retiro del frenillo. Entonces, como no puedo colocar las pinzas, tengo que entrar con mucho cuidado con la tijera de Metzenbaum para no lesionar carúnculas, no lesionar la vena y la arteria ranina, la lingual, ahí en la zona de la lengua. En la medida que voy seccionando el frenillo, con mucho cuidado, se va liberando la lengua. Fíjense ustedes cómo sube la lengua y prácticamente puede tocar el borde vermellón del labio superior. Y esto que ustedes ven acá adentro, como si hizo una sección del frenillo, yo tengo que tomar con una pinza y retirar esto que es la túnica interna de ese frenillo, ¿sí? Túnica interna de ese frenillo. Luego, como ustedes lo pueden apreciar allí en esta imagen, realizo divulsión hacia el lado izquierdo, divulsión hacia el lado derecho y tomo la mucosa. Y cuidado en el sector de piso de boca de no lesionar ni obliterar las carúnculas linguales, zona de desembocadura de la glándula sublingual y la submaxilar, ¿sí? Y miren cómo quedó la lengua. Ahora, la pregunta es, ¿queda así el paciente? No, el paciente, dependiendo de la edad, tiene que ir a fonoaudiología para que el fonoaudiólogo le enseñe a ubicar la lengua, la enseñe a manejar, reduque el genio gloso, el genio oideo, para que pueda manejar la lengua y poder articular como corresponden las palabras, sin ningún inconveniente. Tenemos un trabajo hecho en la cátedra donde en niños se le hizo la frenectomía lingual y mamá no lo llevó nunca a la fonoaudióloga y la lengua, a pesar de haber hecho la frenectomía y haberla liberado completamente, queda en su posición habitual, que es la que tenía antes de realizar la frenectomía. Fíjense, este es un caso muy particular de un niño donde ustedes pueden ver primer molar temporario, segundo molar temporario, primer molar permanente, un niño de 6, 7 años de edad aproximadamente, donde le hicimos la frenectomía y fíjense la posición en que mantuvo la lengua, porque la mamá vino a los 6, 7 meses diciendo que el niño no hablaba bien, que nunca le habíamos seccionado el frenillo, y en realidad nunca fue a reeducarse en cuanto a la posición y ubicación de la lengua en el piso de boca. Vamos a pasar al otro punto, que es la otra alternativa de los frenillos cortos, que es la frenotomía. Esta es la técnica de Ries Centeno. Se usa mucho cuando el paciente es desdentado total, ¿sí? Desdentado total, donde no seccionamos y retiramos, sino la frenotomía es sección y desplazamiento hacia lo que sería fondo de surco. Por supuesto, este frenillo tiene una forma cuadrangular, no triangular como hemos visto en los casos anteriores. Entonces, anestesia hacia la derecha, anestesia hacia la izquierda. Fíjense, trazamos una incisión vertical y una horizontal casi sobre el reborde y la otra que es paralela a la del lado derecho. Incisión mucoperióstica. Y ahí ven ustedes el decolado. Acá está la espina nasal anterior, chicos, la espina nasal anterior. Y ese colgajo o ese frenillo desplazado hacia fondo de surco lo suturamos al periósteo, que esto es lo que ustedes ven allí, mientras que esta pared vestibular ósea, queda denudada, queda expuesta. Entonces, como podrán haber apreciado en las clases anteriores y en los prácticos que le dieron vuestros docentes, somos de emplear mucho la gasa iodoformada, ¿sí? Entonces se coloca un apósito de gasa iodoformada, el epitelio repta por debajo de la misma, tapizando
todo esto, entonces una vez que pasan 7, 10, 15 días, se puede retirar la gasa y todo esto queda tapizado con mucosa normal. Ahí ven ustedes la gasa iodoformada, que la podemos mantener con un punto de sostén, donde el punto de sostén lo pasamos desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, levantamos la sutura, posicionamos la gasa, traccionamos de este extremo y traccionamos de este, hacemos otro punto y la gasa se mantiene en posición por el tiempo hasta que nosotros la querramos retirar. Acá vemos algo que, bueno, lo manejan los cirujanos plásticos, pero también lo estamos manejando los odontólogos, los cirujanos bucomaxilofaciales, que es el doble labio. Es como lo de la armonización facial, que a veces hay una controversia si el odontólogo puede o no usar ácido hialurónico, puede usar Botox. Ahí tengo muchos pacientes que me los quieren derivar para hacer la bichectomía y estamos incursionando porque retirar la bola adiposa de Bichat tampoco es complicado. Más de una vez cuando hemos extraído un tercer molar superior muy alto, se nos viene la bola adiposa de Bichat, sobre todo cuando hacemos osteotomía distal en la zona de la tuberosidad, por ahí con la fresa la enganchamos y se viene la bola adiposa de Bichat. Bueno, la técnica quirúrgica de eso también es muy simple, como esta la técnica del doble labio. Lo que pasa es que es lo que en lo personal sostengo, cuando el paciente viene por un requerimiento estético importante y más allá de lo que nosotros hagamos, el paciente no queda conforme, es donde comienzan los problemas que podemos tener y eso en el área nuestra es medio complicado, como por ejemplo hay colegas que hacen ácido hialurónico, hacen botox, y si el paciente no queda estéticamente bien o no le pareció a veces al paciente, es donde comienzan los problemas para con el profesional. Y bueno, eso no está en el grado, entonces si no está en el grado es como que no lo podemos hacer. Bueno, en este momento hay una controversia con respecto a eso, y bueno, donde los otorrinos se quejan por el cierre de las comunicaciones, donde los plásticos se quejan si hacemos este doble labio, pero bueno, el área nuestra es el área estomatognática. El sistema estomatognático nos corresponde a los odontólogos y a los cirujanos bucomaxilofaciales odontólogos. Por eso somos los que hacemos la ortognática, por eso somos los que tratamos la fractura de los maxilares, tanto superior como inferior, porque conocemos las que son las facetas de desgaste, lo que es la oclusión, que bueno, cada profesional de la salud conoce su área más específicamente y entonces se tiene que abocar a ello. El doble labio es una anomalía poco frecuente que se caracteriza por un repliegue o exceso de la mucosa, como dice esta definición. El crecimiento del defecto se estabiliza con la edad y la clínica es meramente estética, chicos, es meramente estética. ¿Hay muchísima experiencia en esto? No, porque por lo general el paciente recurre a un cirujano plástico. Pero bueno, cuando han asistido a nuestra consulta lo hemos hecho como ustedes lo están viendo, una vista frontal donde se ve el doble labio, estéticamente el paciente no le gustaba. Y en esto también hay que tener muy en cuenta cuando ustedes hacen las prótesis completas o las vayan a hacer, cuando usen las carillas de porcelana, por ahí el paciente viene con una restauración protética completa de hace 20 años, con pérdida de la dimensión vertical, con queilitis angular por pérdida de la dimensión vertical, y ustedes le devuelven la función, le devuelven la estética, la sonrisa, y el paciente lo primero que dice cuando se va del consultorio, le llama a él, la señora o el esposo, doctor, mire los dientes de caballo que me acaba de hacer. Entonces, lo de la estética también es muy subjetivo, chicos, y esto hay que manejarlo muy bien a la hora de hablar con el paciente. Por eso en estos casos siempre hay que documentar previo. Si ustedes van a hacer reconstrucciones, si ustedes van a hacer rehabilitaciones, siempre hay que sacar fotos previas, tener la panorámica, tener la combin, para que el paciente por ahí después se olvida de cómo vino a la consulta.
Y si ese paciente va a otro consultorio, siempre recuerden la ética profesional. ¿Quién le hizo esto? ¿El doctor Bachur? No, eso está mal hecho, no sirve. Entonces, hay que tener todo un diagnóstico firme. Tenemos que ver si el paciente está o no está de acuerdo y no meterse en cuestiones donde después vamos a tener más problemas de lo que realmente podemos solucionar. Acá están tomados con una pinza de Alice, ¿sí? El exceso de tejido que hay que retirar. Esta es una zona muy sangrante porque desde el punto de vista anatómico tenemos las arterias coronarias. Se hace la incisión, fíjense cómo sangra este paciente, y es un paciente joven. Por eso también hay que tener y estar preparado para esto, ¿no? No asustarse si sangra. Acá he tomado con una pinza hemostática el vasito que sangra, apoyo el electrobisturí y hago electrocauterio y voy, digamos, haciendo hemostasia en cada uno de los puntos para que después no me sangre en el postoperatorio. Y ahí tienen ustedes la sutura. Y ahí tienen ustedes cómo se ve. Por supuesto que esto también hay que reeducar los músculos del labio. Al paciente hay que hacer fisio para que... Este paciente lo vimos 2 veces en el postoperatorio y después no lo vimos absolutamente más. Y es lo que sucede a veces cuando algunos de los pacientes van a la cátedra, nosotros les solucionamos el problema del dolor, el problema del tumor y después desaparecen. Y después aparecen con una gran recidiva, con otro tipo de patología, donde ya es más difícil de solucionar todos estos inconvenientes. Ahí fíjense ustedes el postoperatorio. Y ahí con el retiro de ese exceso de tejido labial, le hemos llevado a una sonrisa gingival. Y en realidad, una sonrisa normal sería que el labio esté a unos 6 o 7 milímetros por encima de lo que es el borde incisal, ¿no? Acá tenemos una sonrisa gingival. Pero si este paciente se hubiera reeducado haciendo todos los ejercicios que le pedimos, no tendría este postoperatorio. Fíjense, este es el postoperatorio de 20 días y nunca más lo volvimos a ver. Y vamos a entrar en un punto donde es muy importante que lo tengan en cuenta, chicos. Probablemente los que estén en la ciudad y no vean tanto este tipo de lesión que suele ser muy frecuente. Este tipo de lesión lo vemos en los barrios periféricos, lo digo con todo respeto, no es por querer ser peyorativo, donde la cultura sanitaria no es tan buena, pacientes que no tienen dinero para reposicionar o reponer una prótesis, no tienen para ir a hacerse un acondicionador de tejido, un rebasado, pacientes que usan la misma prótesis, se les rompió, la pegan con Poxipol o la pegan con la gotita, y así van tirando durante años. Entonces esa desadaptación de la prótesis va a generar lo que ustedes van a ver, que son las famosas hiperplasias fibrosas paraprotéticas. Estas lesiones, que son tumores por aumento de volumen, no directamente porque sea un tumor benigno o maligno. Es un aumento de volumen que va a interferir en la colocación de una prótesis completa o ya interfiere ocupando el lugar de lo que tenía a nivel de reborde, que se ha ido perdiendo fisiológicamente a través de los años. Tienen sobrerebordes alveolares y marginales. Estas lesiones tienen como etiología crestas alveolares filosas, prótesis desadaptadas por las causas que anteriormente le mencioné, y trauma protético en la zona, ¿sí? Esto es muy común de ver, esto es lo que ustedes van a ver cotidianamente, probablemente en su consultorio, que ojalá no falte mucho para que se reciban, y entonces tienen que saber que estas lesiones tienen 2 componentes, un componente inflamatorio, que es el que recién se inicia, que va con una inflamación, una exulceración y termina en verdaderas úlceras e hiperplasia, aumento de los tejidos blandos, ¿sí?
y el componente fibroso. Si ustedes le hacen un alivio a la prótesis inicialmente, cuando tienen el componente inflamatorio puede remitir, y a eso le suman un rebasado con acondicionador de tejido, puede remitir. Cuando ya tenemos un componente fibroso, lo que hay que hacer es hacerle desaparecer el inflamatorio y luego el fibroso pasar a hacer una resección con electrobisturí o con bisturí frío. Esos son los pasos a seguir que ustedes deben tener. La característica, puede estar asociada o no con reabsorciones óseas. Es más frecuente en la zona anterior superior. Estas pueden ser sesiles o pediculadas, pueden ser únicas o múltiples, ya lo vamos a ver clínicamente, pueden ser simples o pueden ir complicadas con reabsorciones óseas. Este es un caso muy particular, donde el paciente es desdentado total, por ejemplo, portador de una prótesis completa, y por supuesto es dentado de canino a canino. No se hizo nunca en la clase 1 de Kennedy, desdentado total bilateral posterior, y donde el paciente cuando come solo ocluye con el sector anterior. Entonces esa prótesis completa superior se va clavando en el maxilar superior, va generando la lesión hiperplásica con el crecimiento de los tejidos blandos y va a ir generando una reabsorción en arco, reabsorción ósea en el maxilar superior. Por eso en esas situaciones, reposo protético, eliminar el componente inflamatorio, eliminar el componente fibroso y restablecer el paralelogramo de Godon, restablecer la oclusión, prótesis completa superior nueva y una removible inferior para que el paciente ocluya como realmente corresponde. Esos serían los pasos que ustedes deben seguir. Y puede ser una pregunta de parcial. Frente a esta situación, ¿cómo actuaría usted en su consultorio, por ejemplo? Entonces está todo pautado. Reposo protético, ¿sí? No debe usar, ¿para qué? Para que desaparezca el componente inflamatorio. ¿Dónde se localizan estas lesiones? Fondo de surco, cara interna de labios y mejillas, paladar duro y blando, piso de boca, y puede rellenar las prótesis mal adaptadas. Ya les voy a mostrar el caso donde los pacientes le ponen algodón a la prótesis, porque perdió soporte óseo por las reabsorciones fisiológicas, por desadaptación de la prótesis, entonces la hiperplasia va a suplir esa pérdida ósea. O le ponen algodón para que tenga cierta retención a modo de almohadilla. Todo esto ténganlo en cuenta a la hora de hacer los diagnósticos. Entonces tenemos la etiología, prótesis mal adaptada. Prótesis inmediata que no se modificaron. Es decir, terminaron, le van a hacer extracciones múltiples, le colocan, se va desinflamando y la prótesis se le entra a caer. Al paciente hay que citarlo, al paciente hay que explicarle que esto no es para siempre, que tiene que venir 1 o 2 veces por año para hacer un acondicionador, ver cómo anda, cuál es la pérdida ósea que ha tenido. Prótesis con ganchos mucosos. Esto muchas veces lo hace el laboratorio, ¿no? Cuando nosotros tenemos una atrofia grado 5, grado 6, como lo vamos a ver, de acuerdo a la clasificación de Caudo y Howell, que es un trabajo publicado en el año 1991, el paciente tiene sus rebordes cuando tiene sus piezas dentarias. Apenas pierde las piezas dentarias, es reabsorción grado 1, y así hasta que queda totalmente atrófico. Entonces el laboratorio, cuando el paciente va al mecánico dental o al laboratorista que le toma la impresión, no sabe cómo retener la prótesis. Entonces le hace los ganchos mucosos, eso le genera hiperplasia. O si no, le hacen un corazoncito de Cupido en la porción de la zona chapeable de la prótesis, y eso actúa como ventosa. Y en primera instancia también se lo voy a mostrar. Y en primera instancia hace un vacío y una succión, pero con el tiempo de sacarse y ponerse la prótesis, se va generando una hiperplasia a nivel del paladar. Todo esto ténganlo en cuenta. Y ahora vamos a la parte clínica, chicos.
Fíjense ustedes en este caso en particular, este es el reborde, es lo que le estoy mostrando en la imagen del lado derecho. Este es el reborde. Fíjense la lesión hiperplásica. Acá hay un componente inflamatorio y hay un componente fibroso. Entonces, a este paciente le tengo que retirar la prótesis por lo menos por 60 días. Si me dice, no, doctor, no me la puedo sacar. Y bueno, hay que eliminarle con un torno todo el flanco vestibular. Esperar que se vaya el componente inflamatorio y resecar todo el componente fibroso. Aquí tienen una hiperplasia foliada, aquí tienen una hiperplasia, una lesión sesil, acá tienen una sesil, tienen una pediculada. Fíjense ustedes. Entonces, este señor tenía una hermosa prótesis. ¿Hace cuánto que la tiene, señor? 30 años, doctor. ¿Nunca volvió al odontólogo? No, como me quedaba bien. Entonces, toda esa lesión, por la pérdida ósea fisiológica, la lesión empezó a ocupar todo lo que ocupaba antes el reborde. Entonces, fíjense ustedes clínicamente, estaba toda inmersa la lesión hiperplásica en la zona chapeable de esta prótesis completa. Como verán, es muy sangrante, bajo anestesia local. Se hace la resección. Doctor, ¿se hace sutura? No, porque si yo hago sutura en este caso, termino de borrar el fondo de surco. Entonces la prótesis no va a tener un buen montaje sobre lo que sería el remanente de reborde que pudiera quedar, no va a tener un buen sellado periférico. Entonces me va a quedar mucha zona expuesta de tejido óseo, donde yo tengo que poner gasa iodoformada, ¿sí? Fíjense ustedes, se coloca gasa iodoformada con puntos de sostén, y esta es toda la lesión que fue retirada. Y ahí ven ustedes el postoperatorio, ahí quedó un punto de sutura, que después se retira, para luego hacer una prótesis nueva, conformándose perfectamente bien el reborde y lo que sería el fondo de surco. Son lesiones hiperplásicas, fíjense, han sido foliadas. La cámara de succión, esta es hecha por un laboratorista. El paciente va al laboratorio, le dice, porque según tienen entendido el paciente, creen que en el laboratorio dental los trabajos son más baratos que si van al odontólogo. Y a veces se van a caer ustedes de espalda pensando, y si ustedes le preguntan, a veces el laboratorista cobra más de lo que cobra un profesional odontólogo. Entonces le hizo la cámara de succión, porque es la única alternativa que contaba para que esa prótesis tenga estabilidad. Y los primeros meses seguramente la tuvo, porque hacía efecto de ventosa cuando el paciente se la colocaba. Pero con el tiempo de sacársela y ponérsela, miren, ahí quedó el corazoncito de Cupido. Le falta la flecha nada más. Y por supuesto, ya pues terminó, aparte de generar la lesión, cayéndose la prótesis del maxilar superior. Los ganchos mucosos, que también se lo hace el laboratorio, ¿ven? No creo que ningún odontólogo, con lo que ustedes aprendieron y están aprendiendo en las cátedras de prótesis, el profesional o el docente le indica un gancho mucoso. Y fíjense, con la masticación, la succión, el habla, cómo va generando este tipo de lesiones hiperplásicas. Ahí tienen las hiperplasias marginales. Miren, este es el reborde, esta es la zona de la tuberosidad, y miren la magnitud de esta lesión. El flanco vestibular de la prótesis completa se interpone entre la lesión hiperplásica y también el reborde, y le genera en la masticación verdaderas úlceras en lo que sería el fondo de surco, por exulceración y ulceración, que cuando ustedes alivian la prótesis, esas úlceras tienen que desaparecer. ¿Está? Eso es todo esto que es muy, muy importante. Y bueno, ahí tienen el tratamiento. Esta es una lesión hiperplásica sesil, o perdón, pediculada. Se la toma con un punto de tracción y con el electrobisturí en la base se va realizando la sección y el retiro de la lesión. Tienen las hiperplasias inferiores. Ahora yo les preguntaría a ustedes, ¿dónde creen que está el reborde del maxilar inferior?
¿Mm? Yo levanto el labio y lo veo de frente, y esto uno puede pensar que es el reborde. No, es esta lesión hiperplásica. El reborde es este escaso remanente, que lo estoy señalando con la flechita. Estas son las carúnculas, o estas son las carúnculas linguales. Esta es una hiperplasia lingual. Y fíjense, aparece como un doble labio. Esta es hiperplasia. Colóquese la prótesis. La prótesis ya tiene cualquier cantidad de mucosidad, hongos. Este señor era portador de esa prótesis de hacía 25 años, ¿sí? Pero claro, le aparecía la lesión, fíjense, una lesión foliada, se clavaba la prótesis, ya no tenía estabilidad. Y bueno, ¿cuál es la técnica quirúrgica? La técnica quirúrgica es hacer anestesia en todo lo que sería el fondo, una buena vasoconstricción por lingual. En este caso la tomamos con puntos de tracción, es lo que mencioné en un comienzo, nos manejamos mucho con los puntos de tracción. Y en la zona de la base, con electrobisturí, vamos haciendo corticoagulación. Corticoagulación con electrobisturí. ¿Se puede hacer con bisturí frío? Sí, porque no todo el mundo tiene electrobisturí. Pero se puede hacer, pero tienen que tener pinzas hemostáticas, no una, varias. Porque si hay algún vasito sangrante hay que pinzarlo, ¿sí? Ligarlo o dejarlo pinzado 5 o 10 minutos para que deje de sangrar y el paciente no me tenga hemorragia en el postoperatorio. Como son lesiones muy sangrantes, chicos, tengan presente la historia clínica fundamental. Si el paciente no toma cardioaspirina, Preven-100, si el paciente no está anticoagulado, estos son pacientes por lo general mayores de 60 años que llegan a esta instancia de estar desdentado total superior e inferior. Si el paciente no es hipertenso, porque sí van a pasar un mal rato, porque van a tener hemorragia, sobre todo en el postoperatorio. Ahí se hizo el retiro de la lesión, y como lo mencioné con las lesiones anteriores, yo no puedo hacer sutura porque le borro del todo el fondo de surco. Sí coloco apósito de gasa iodoformada y puntos de sostén para aproximadamente a los 7 y 10 días retirarlo de todo esto. Bueno, como veo que se están yendo, son las 2 menos 5. Yo no sé, nos vamos a tomar 5 minutos. Acá veo una sola pregunta que me hizo Clary Urrutia. ¿Por qué es necesario resecar el componente fibroso? El componente fibroso, una vez que desaparece el componente inflamatorio, se reduce pero no desaparece y me sigue estando la lesión hiperplásica, que puede ser foliada o puede ser sesil o pediculada. Se puede asentar en fondo de surco, se puede asentar sobre el reborde. Sobre el reborde tenemos lo que serían las hiperplasias de reborde, que al desaparecer el componente óseo son pendulares. Entonces hay que ver si conviene o no resecarla para hacer la prótesis como corresponde. No sé si me quieren hacer otra pregunta. Me la pueden hacer sin ningún tipo de problema. Lo pueden hacer. Se envía, muy buena la pregunta. Aquí Mariano Corbalán me hizo la pregunta si se envía la lesión al histopatólogo. Bueno, nosotros en la experiencia, quien les habla con 41 años en la cátedra, como docente, en realidad no hemos visto ninguna malignización. Lo que sí uno puede enviar al anatomopatólogo, muy buena la pregunta que hiciste, Mariano, es si existe una úlcera y al nosotros retirar la prótesis por 15, 20 días y esa úlcera no desaparece, no es una úlcera producto de la desadaptación de la prótesis, sino probablemente sea una úlcera carcinomatosa. Y en ese caso, cuando vos resecás, mandás el tejido al anatomopatólogo. Pero para seguridad, si vos no tenés problema en tu consultorio, vos vivís en el norte, vivís en el interior
de la provincia donde el paciente no tiene recursos, bueno, siempre tengan ustedes el protocolo, que es el que damos en la cátedra, que cuando dé biopsia se los voy a mostrar para que ustedes los tengan. Formol al 10 o al 20%, RSK, lo pones en un frasquito con formol y lo mandás, aunque más no sea un anatomopatólogo médico, que me diga si esa es una lesión carcinomatosa o no lo es. Y ahí desaparecen las dudas. Muy buena la pregunta. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Sería importante si alguien tiene, hay 115 alumnos de los 130 que entraron. Si alguien tiene alguna inquietud, chicos, aprovechemos esto para que lo hagan al planteo. Si no, no tengo inconveniente, me pueden seguir por las redes sociales, por Instagram, que es @bachur.com.ar, no tengo ningún problema, ahí suelo subir muchos casos, sino el mail institucional, que lo tienen, ricardo.bachur@unc.edu.ar, y si no, a través del aula virtual, que ustedes pueden mandar mensajes, que yo le hice llegar en 2 o 3 oportunidades a todos ustedes. Y en el aula virtual hay 280 alumnos matriculados aproximadamente. Y bueno, sería interesante que también todas las inquietudes las pudieran volcar hacia sus docentes y también a quien le está hablando para ver si lo podemos ayudar en lo que fuere necesario. A ver si hay alguna... La lesión puede recidivar, lo dice Victoria. La lesión puede recidivar. ¿Por qué puede recidivar? Si nosotros eliminamos componente inflamatorio y componente fibroso y no hacemos una restauración de la prótesis, un rebasado con acrílico, rebasado con acondicionador de tejido, o le cambiamos la prótesis, va a recidivar. No le quepa la menor duda de eso. Por eso a veces al paciente hay que explicarle de antemano para que el paciente lo entienda. Mire, doctor, ¿cómo me operó? ¿Por qué me operó de esta manera? ¿Sí? Bien. No sé si existe alguna otra pregunta que me quieran hacer. No hay ninguna otra pregunta. De tener